Andan ustedes. Bien, bien, conversábamos recién sobre todo lo que vino pasando en los últimos días y decía, mirá la paradoja, hace la última columna a mí me quedó pendiente y dije, lo voy a preguntar a la próxima columna si tienen medido cuánta gente cree en la afirmación de que el gobierno bajó la inflación. Bueno, hoy es un dato objetivo de que se disparó, pero de todos modos aprovecho para preguntar qué mediciones tenían en su momento cuando el gobierno celebraba supuesta baja de la inflación, cuánta gente creía que la inflación había bajado. Bueno, efectivamente, el viernes se publicó el dato de inflación del INDEC. Es un dato negativo, dio 3,7%. Es decir, que este año ya empezó a mostrar una especie de serrucho la inflación, donde algunos bajaba y otros subía, pero esta vez la subida fue notoria, ¿no? Porque vos por ahí tenías baja de 2 puntos, subida de 3 puntos y así. Pero ahora tenemos que sí, paró a casi 4%, ¿no? 3,7%, y es un dato realmente malo para el gobierno porque es un dato previo a la evaluación que arranca esta semana por acuerdo con el tiene varias mediciones que vienen mostrando un creciente escepticismo de la gente con respecto a dos cifras del gobierno, la cifra de inflación y la cifra de la pobreza. Las dos tienen una explicación que es un poco técnica, tiene que ver con que la inflación está midiendo una canasta de consumo que está muy desactualizada, que es una canasta del 2004, cuando todos los servicios estaban subsidiados, entonces pensaba muy poco en la canasta, toma más que nada los productos de la canasta, alimentos, entre ellos, bebida, pizza, por eso le venía dando relativamente bajo al gobierno, y digo relativamente bajo por una inflación de 2% mensual, no es una inflación baja, es una inflación alta de todos modos. Pero bueno, al tener subestimados los servicios que ya no tienen subsidios, sino que impactan de lleno en la canasta y que además han subido mucho más que los bienes, por eso la inflación queda un poco más bajo y la gente siente lo contrario, porque claramente la... Y con la pobreza pasa más o menos lo mismo, digamos, vos tenés la canasta de consumo, también está subestimando la cifra de pobreza. Una encuesta que se ha conocido hoy justamente en Pulso Research hizo la pregunta, en su opinión, la pobreza en el lugar donde vive aumentó, sigue o disminuyó, y el 54% de todos los electores de todo el país dijo que la pobreza aumentó. O sea, claramente te da una contradicción entre lo que el gobierno celebra y lo que el elector percibe, ¿no? Entonces entra en un problema de clima de opinión doble, donde el gobierno está como en una burbuja que festeja triunfos que solamente reconocen ellos, y la gente que la pasa mal y no entiende por qué el gobierno festeja, ¿no? Así hablamos acá de que en algún momento, no, yo hacía una comparación en un momento del menemismo, en pos de la estabilidad, la sociedad dejaba pasar todo, ¿no? Los despidos, los indultos, los escándalos, todo pasaba por un costado porque había estabilidad. Y había un clima en algún momento del gobierno de Milei que daba algo parecido. Ahora que además está claro que la inflación se les disparó, también la sociedad es posible que empiece a ver un montón de cosas que antes dejaba pasar. Sí, coincido con vos, pero además hay una diferencia notable, porque vos con Caballo, con el tía, tenías meses de inflación cero. No ha habido ningún mes de inflación cero con Milei. Las inflaciones más bajas han sido del 2, 2,2%, que, insisto, siguen siendo inflaciones mensuales altas. Si tu salario sube menos de eso, digamos que la inflación esté estacionada en torno al 2, los ingresos a vos no te alcanzan. Insisto, además una inflación que está subestimada, pues no está tomando la ponderación que deberían tener los servicios, que pesan mucho más de lo que dice la canasta del INDEC que pesan actualmente, porque es una canasta de hace 21 años atrás. Claro, Norman, eh, yo te preguntaba si ya se sabe del anuncio, de este anuncio de la salida del cepo, sube cuánta gente realmente cree y si sube esto la imagen del actual presidente Milei de Argentina.
Y lo que pasa es que en realidad es un poco engañoso, porque lo de la salida del cepo es lo que el gobierno quiere vender. No es la noticia del viernes. La noticia del viernes es el acuerdo con el FMI. ¿Qué dijo el gobierno? Como la inflación nos dio mal y el FMI tiene mala prensa, presentemos la noticia como la salida del cepo. Pero si uno la presenta así, está cayendo en la trampa dialéctica del gobierno. El anuncio no es la salida del cepo, el anuncio es el acuerdo con el FMI, que implica un endeudamiento, un nuevo endeudamiento. Estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares. Recién le decía acá a Sofía y a la audiencia, recordaba cuando asumió Macri que hicieron esa famosa primera devaluación con Pergay y que también lo vendían en el relato gubernamental, era salimos del cepo, sacamos el cepo, era hasta lo celebraban, viste, y real noticia, igual que ahora, era que había habido una devaluación y que tu sueldo vale menos, Claro. digamos. Por eso uno que está en la comunicación tiene que ser cuidadoso de no entrar en la trampa dialéctica del gobierno, pues si uno define la noticia con los términos del gobierno, y bueno, le está haciendo el juego al gobierno. Sí, sí, sí. Otra Este, cosa es que salir del cepo es bastante relativa, porque vos habrás visto que con billete físico solamente podés operar hasta $100 por mes. Lo demás es todo electrónico. Porque si no, bueno, está bien, pero la plata ahí está. Sí, la plata está hasta que no está más. En la década del 90 también los depósitos eran intangibles hasta que los fuiste a buscar y no estaban más. O sea, que cuidado con eso, porque en realidad estamos hablando de un acuerdo que implica, y vuelvo al hilo inicial, una nueva deuda implica condiciones de un programa de ajuste más duro todavía del que viene aplicando el gobierno, pero además implica condiciones políticas que no son menores, porque allá vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos y contra todas las especulaciones que decían, no, viene para anunciar un refuerzo, que en realidad el Tesoro de Estados Unidos le va a dar plata extra a Argentina, en Milei. Lejos de eso, no solo que no anunció un préstamo, sino que vino a ratificar la pretensión de Estados Unidos de que el gobierno abandone el swap con China. Se trata de un tenor, porque el swap con China asciende a 18.000 millones de dólares. Bien, no dijo lo tienen que dejar mañana pasado, pero digamos, te puso las condiciones sobre sí, la sí, mesa. sí. Dijo, todo este apoyo político que te damos es a cambio de que vos vayas desactivando los lazos comerciales y con China. Y eso se enmarca en el contexto de la guerra comercial abierta que ya tiene Estados Unidos con China, ¿no? Entonces, digo, lo del cepo es un detalle menor que por ahí tiene aristas técnicas que si vos le preguntás al verdulero de la esquina si la salida del cepo lo beneficia o no, no te vas a saber contestar con momento. Sí es cierto que puede abrir alguna ventana de oportunidad, algunas inversiones, que capaz que no venían porque estaba el cepo, eso sí es cierto, pero bueno, eso está por verse, ¿no? Digamos, eso es mucho más a mediano y largo plazo. ¿Por Te- qué? Porque si el acuerdo con el FMI implica también un ajuste económico, entonces eso implica que vos vas a afectar el nivel de actividad de este año. Y se apostaba que después del ajuste del año pasado, donde el PBI cayó 1,7 a lo largo de todo el año, este año fuera de crecimiento. Se esperaba un crecimiento de 4 o de 5 puntos. Y ahora ese crecimiento está por verse por dos razones. Uno, el contexto internacional de guerra comercial. Digamos, si la economía mundial cae, es muy probable que la economía argentina caiga también, o por lo menos no crezca lo mismo que iba a crecer sin esta guerra comercial. Y segundo, si el FMI te da una nueva vuelta en el torniquete del ajuste, quiere decir que vos vas a ver de nuevo resentido el consumo, entonces ese pretendido crecimiento del 4 o del 5%, capaz que termina siendo un crecimiento más chico, ¿no? Del 2, 3, y dice, bueno, 2, 3, más vale crecer 2 o 3 que no crecer nada. No, claro, pero vos caíste casi 2 el año pasado. Si vos caíste casi 2 y este año creces 2, y bueno, está más o menos igual que en el punto de partida. Ahora, a la par del desgaste que puede tener Milei con la sociedad, más allá de eso, ¿ha consolidado un núcleo duro de votos? ¿Hay un sector de sociedad que se compra el relato del gobierno? Sí, sin ninguna duda. Él tiene un núcleo duro del 30% que lo votó en la PASO en 2023 y lo votó en la primera vuelta del 2023 y hoy si vos ves la peor encuesta que veas, va a tener un núcleo duro.
Me pregunta, ¿y el promedio de imagen de él cómo está? Y el promedio de imagen de hoy de él está en el 43%, que es incluso más que ese 30%. Ahora bien, cuando vos vas al terreno electoral, que ya no es imagen, ya no es aprobación, sino si es votario o no, ahí ya se pone mucho más estricto. ¿Por qué? Porque en marzo del año pasado todas las encuestas le daban arriba cómoda Libertad Avanza. Y a partir de marzo y abril empezaron a aparecer encuestas que planteaban un escenario de empate técnico entre Libertad Avanza y Unión por la Patria. Por ejemplo, Analogía publicó su último estudio en abril, le dio 31 la Libertad Avanza y 30 Unión por la Patria, ahí tenía un empate técnico. La televisión, que también publicó en abril, reportó 32 para Unión por la Patria y 29 para Libertad Avanza, o sea, ahí lo puso arriba. Unión por la Patria, si bien en una situación de empate técnico, y Consultora Tendencia, que también publicó en abril, reportó 37 para Libertad Avanza y 35 para Unión por la Patria. Estamos hablando de 3 escenarios de empate técnico en las últimas 5 encuestas realizadas en... Sí, ¿y el promedio cómo está? Bueno, no, el promedio todavía sigue estando arriba de Libertad Avanza, 34 contra 29 o 30 de Unión por la Patria, sobre el presupuesto de que Unión por la Patria se mantiene unido. Ya si Unión por la Patria se fractura, como hemos dicho, hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Ahí va mi pregunta. Te paso a preguntar por la oposición. Otra cosa que ha marcado la agenda estas semanas ha sido la interna entre Kicillof y Cristina. Ujú. ¿Tenés alguna medición de cuánto mide hoy Kicillof y cuánto mide hoy Cristina? No, Kicillof y Cristina, digamos, dentro de las encuestas de intención de voto están medidos como parte del mismo espacio. Todavía no hay encuestas que midan la hipótesis de ruptura, es decir, de una Cristina candidata. Lo de Axel candidato, en realidad vos no lo podrías medir hoy porque Axel, mientras sea gobernador de Buenos Aires, no puede ser candidato a nada. Solamente podría ser un candidato testimonial o un candidato constituyente como el gobernador de Santa Fe para una elección de constituyente, como no es el caso. Entonces, lo que miden hoy en las encuestas es quién es el que tiene la mejor percepción de liderazgo opositor. Y hoy Cristina le gana a Axel. Está adelante en eso, digamos, en el promedio. De Axel le saca una ventaja a Cristina y imagen. O sea, hoy tiene mejor imagen Axel en el promedio de la encuesta que en Cristina. No es mucho la diferencia que le saca Axel a Cristina, porque claramente Axel también es una figura, decirlo así, demonizado por los medios hegemónicos, pero aún así tiene un residual de imagen un poco mejor el gobernador de la provincia de Buenos Aires que la expresidenta y vicepresidenta. Pero ella saca una ventaja nítida en visibilidad opositora. Si me preguntas hoy, ¿quién es el principal opositor de Milei? En la mayoría de las encuestas gana Cristina, claramente. Apa, ahí entre esas internas que surge entre Cristina y Axel Kicillof de Unión por la Patria, podría resurgir a levantarse la imagen de Moreno, Juan Grabois. Moreno es un candidato muy marginal, muy de nicho. Un candidato que incluso tiene mucha resistencia de la kirchnerismo y del peronismo progresista. Digamos, cada vez más lo etiquetan como un viejo facho que está dentro del peronismo. No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo la imagen que va pregnando en una parte de la militancia. Si vos miras hoy el candidato de Moreno en Cava, que tiene un candidato que es Alejandro Kim, realmente mide muy poquito, muy poquito. Eso puede cambiar de acá a la elección de 18 de mayo, sí, puede cambiar, pero bueno, no creo que cambie mucho. Si vos tomás en las 5 encuestas que se hicieron después del cierre de listas, Alejandro Kim mide 3,7 en una, 4 en otra, 2,8 en otra, 4,6 en otra y 0 en otra. Estamos hablando de un promedio de 3. Yo creo que ese es hoy el peso de un Moreno en una elección en Buenos Aires. 3 puntos con todas las... Porque hay una línea también muy delgada, ¿no? Entre criticar a los dirigentes, como podría ser Axel Kicillof, en su momento Alberto Fernández o a Cristina misma, y criticar a la propia militancia o a la propia base, ¿no? Me parece que ese discurso de los progres, terminó también hiriendo aparte del peronismo, aparte del electorado del peronismo. Sí, y además Moreno, si bien es un funcionario con experiencia y que técnicamente en economía tiene algunas opiniones sólidas y fundamentadas,
El problema de Moreno es el personaje, ¿no? Es como que él es el dueño del peronómetro y él dice quién es peronista, y eso la verdad que es de modé, digamos, ¿no? Nadie es el dueño del peronómetro. Nadie está por encima de los otros para poder decir vos sos esto, vos sos aquel. Digamos, esto es también un sistema democrático, consensual de debate y discusión. Digamos. Si vos ya te pones por encima de los demás, como que vos la tenés clara y los demás no ven nada, y bueno, ya quedaste en una posición de ridículo. ¿No? Tiene que ser cuidado. Incluso a los consultores les pasa también y nos pasa también. Tenemos que ser prudentes en la opinión. Digamos. No tiene que ponerse en la posición de saber y que el otro no sabe. Acá venimos todos a aprender y podemos equivocarnos. Entonces, parece que el problema de Moreno es que él se pone todo el tiempo en una posición de saber y como que él la tiene clara y los otros no saben nada. Y eso, además de ser antipático, no es cierto, ¿no? De hecho, quedó también desde que comenzó el gobierno de Milei con el tema de que Milei se va por una asamblea legislativa, se va, y hasta el momento no pasó. Pero este Ah, último yo puedo defender. sí. El Así caso de Grabois que me pregunta Sofía es más interesante porque él tiene una posición crítica, por supuesto, de Alberto Fernández y del último gobierno del peronismo, de frente de todo, pero él en general nunca se ha construido como una figura contra Cristina. Él siempre ha dicho, si Cristina es candidata o si Cristina define un candidato, como el caso de Guado, yo acato. Si lo enfrento a Massa, porque él dijo, no, Massa no, porque ya no es un candidato de Cristina. Pero es un candidato que tiene una cierta pregnancia en las encuestas. Claramente sigue siendo un candidato a nicho y lo demostró la paso, digamos, hizo una buena elección, pero la ganó con mucha claridad Massa, sin ninguna discusión. Tiene la ventaja de ser joven, digamos que todavía tiene una oportunidad para carretear. Y si nos vamos a la coyuntura más reciente, su aliado ahora en Santa Fe hizo una buena elección, que es Juan Monteverde, que viene izquierda y es más rostulada como un izquierda peronista, entonces podríamos decir con una nota más de actualidad, che, el aliado de Grabois, bueno, uno de los referentes de Grabois, en Santa Fe fue el peronista más votado, sacó 15% de los votos contra casi 35% que sacó Massimiliano Puyaro, y en un contexto de un peronismo que fue dividido en 3 listas distintas, Monteverde fue el más votado. Eso puede ser una mira, señal que te mira. indique que hay un militante o un votante peronista más dispuesto a votar posiciones bien críticas, casi te diría de centro izquierda, de filo izquierda, y no propuestas más moderadas o más tibias, ¿no? ¿Y cuánto está medido, cuánta intención de voto, cuánta imagen tiene Juan Grabois? No, son muy pocas las encuestas que lo miden, muy pocas. Habría que hacer un recorrido por las últimas 10 o 20 encuestas, ven cuántas está Grabois, pero yo más que intención de voto he visto encuestas de imagen de Grabois, muy poco de intención de voto. Ah, mira. Clarísimo. Mi- Eh, y, y pregunto también, ya que lo mencionaste recién, a la elección de Santa Fe, a la elección de Puyaro, ¿está medida la imagen de Puyaro a nivel nacional? En algunas encuestas sí, pero me tendría que poner a rastrearlo y buscar el dato, no lo tengo para reportarlo ahora. Mira. Bueno, ya que estamos hablando de la medida de imagen de los candidatos, posibles candidatos ya para las siguientes. ¿Y el macrismo cómo anda? Y el macrismo anda muy mal. En Cava, por ejemplo, en el promedio de las últimas encuestas, los Penato mide 14%. Voy a ver en el promedio, si tomamos las últimas 5, en la de circuitos mide 20, esa es la que mejor de en la de CB Consultora mide 13, en la de Par Consultor le da 14, en la de Tendencia le da 18, esa es la segunda que mejor le da, y en la que publicó Federico González ayer mide 12. Te da un promedio de 14 para una ciudad donde el PRO es gobierno, o sea, un resultado realmente malo. ¿Puede mejorar? Sí, puede mejorar porque el PRO gobierna la ciudad y cuando vos gobiernas siempre tenés una ventaja, la ventaja de que gobiernas, podés mover el aparato, las comunas, o sea que yo no estoy diciendo ya que el PRO pierde la elección, pero la puede perder, y la puede perder contra Adorni o la puede perder contra Santoro, que es el que mejor en el promedio de la encuesta, Santoro te está midiendo 4 o 25 puntos, ¿no? Eso en el caso de Cava. Y en el caso de las encuestas a nivel nacional, que también miden el sello PRO, en el promedio de las últimas 10, el PRO mide 8.
Estás pensando que una fuerza que fue gobierno entre 2015 y 2019, que sacó 40% en la elección de octubre del 2019, aún perdiendo la elección, claramente que mide 8 te marca el desdibujamiento de esa fuerza política y claramente que sus electores han migrado a Libertad Avanza. Eso también es Suma el promedio de Libertad Avanza más el promedio del PRO te da 41, que es casi exacto de lo que sacó Macri en octubre de 2019. 23 más 8. Ah, mira, mira. Bueno, ahí ahora yo sigo preguntando, me dio curiosidad, ya que acaba de ganar en Mendoza las elecciones Gildo France nacionalmente Formosa. como a Formosa. Bien la corrección. Nacionalmente Clorinda. como ¿cuánto mide Gildo France Clorinda ganó la elección. en Clorinda? La segunda ciudad más importante de Formosa. Bien. ¿Y No, nacionalmente? ¿cómo mide Gildo a nivel nacional? No, no lo tengo. No es Ah, un mira. dirigente que se mida mucho a nivel nacional. Sí lo miden en Formosa. En Formosa mide bien, claramente, y por eso gana prácticamente todas las elecciones, ¿no? De hecho, en Clorinda creo que el Claro. candidato de Gildo sacó más del 80%, o sea que gana de manera abrumadora. Muchísimas gracias, Norman, por charlar con nosotros de ratito y bueno, nos veremos en la próxima columna. Seguro, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a tener un año electoral intenso. Hoy es 15 de mayo, dentro de un mes la elección en Cava, que es una elección fuerte también por lo que acabamos de comentar el 18 de mayo, así que aproximándonos a las tendencias en ese sentido, claro. Así es. Muchísimas gracias, Norman. Muchas gracias, que tengan buena semana, saludos a todo el equipo y buen fin de largo.